Empezamos ahora con el punto relativo a la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular y, en concreto, de la proposición de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. En turno de fijación de posiciones, empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto y, en primer lugar, tiene la palabra el señor Rigo Candamil por un tiempo de 3 minutos y medio. Boa tarde, obrigado, señora presidenta. Para min é un placer, en nome do BNG, abrir este debate da proposición de lei sobre a regularización extraordinaria das persoas estranxeiras no Estado español, que resulta dunha iniciativa popular que o BNG apoiou desde o comezo, unha iniciativa popular que é simple e mesmo moi breve, apenas unha liña na súa parte dispositiva. O Goberno, mediante Real Decreto, establecerá no prazo de 6 meses un procedimento para a regularización dos estranxeiros que se achen en territorio español antes do día 1 de novembro de 2021. No entanto, pese á súa brevidade, é inmensa en humanidade, en xustiza e en decencia. En primeiro lugar, porque estamos a falar de dereitos humanos, estamos a falar de case medio millón de persoas que vería mudar a súa vida para mellor e recibir un trato digno por parte da sociedade e da propia administración pública. Desde unha óptica humanista, que é consustancial á posición da esquerda e, por tanto, da esquerda soberanista galega que representa o BNG, afírmase a idea de que ningunha persoa é ilegal. Quer dicir, que non se pode condenar ningún ser humano a ficar fora do recoñecemento de dereitos humanos e democráticos esenciais e das mesmas políticas públicas que visan facelos efectivos. A situación de irregularidade de case 500.000 persoas no Estado español favorece a vulneración deses dereitos esenciais e propicia situacións de sobreexplotación laboral ou de exclusión de servizos públicos básicos como a educación ou a saúde. Impide, en todo caso, as persoas afectadas ergueren un proxecto de vida digna e non é xusto. É verdade que tamén desde unha posición de esquerda real e de soberanismo consecuente, o que debemos ter sempre presente é a necesidade de mudar as relacións económicas internacionais desiguais, as políticas que xeran espolio, miseria, crises climáticas e mesmo guerra en moitos países e que están detrás dos fenómenos migratorios. Rexeitar, en definitiva, as políticas coloniais, neocoloniais e de rapina imperialista que están a impedir que moitos países poidan desenvolverse sobre a base dos seus recursos e de intercambios económicos e comerciais xustos, de modo a garantir vida digna a todos os seus habitantes. Mais, para alén de que o Estado español, como membro da Unión Europea, é seguidor desas políticas intereseiras do mal chamado Occidente, comandado polos Estados Unidos, é plenamente corresponsável diso. Agora do que se trata é de resolver con xustiza a situación de persoas que xa están no Estado español. Lembro, antes de 1 de novembro de 2021, e para as que a situación de irregularidade pesa como unha lousa nas súas vidas. Por iso, falaba de imensa carga de humanidade e de decencia que hai nesta proposición, que parte, e convén suliñalo, do traballo das propias persoas migrantes e do apoio de máis de 900 organizacións da sociedade civil até reunir en perto de 700.000 sinaturas. E quero aproveitar para recoñecer o labor de todas as persoas e entidades que o fixeron posible. Vou finalizando. Ademais,
como a propia exposición de motivo fixo causa de lembrar, o proceso de regularización redundaría en efectos económicos e fiscais positivos, permitindo aflorar a economía somerxida ligada ás persoas en situación de irregularidade que pasarían a contribuir coas súas capacidades económicas e fiscalmente ao conxunto da sociedade. E este é máis unha razón, para nós, insisto, non a máis importante, que ten que ver cos dereitos das persoas migrantes, pero é máis unha razón para apoiar este proceso de regularización que, por outra parte, non é novidoso porque no Estado español xa se realizaron con anterioridade outros 6. O BNG teno claro, frente ao discurso xenófobo, racista e parafascista da ultradereita, que hoxe pode e debe ser derrotada, ten que imporse a xustiza, a decencia e a humanidade. Moito obrigado. Muchas gracias, señor Rego. Por el Grupo Mixto ahora tiene la palabra también el señor Sánchez Serna, también por un tiempo de 3 minutos y medio, cuando quiera. Gracias, presidenta. La votación de hoy, señorías, va de democracia. Y va de democracia por 2 razones, fundamentalmente. La primera es que hay cerca de medio millón de conciudadanos que viven y trabajan en España, que son nuestros vecinos y que, sin embargo, tienen menos derechos que cualquiera. Su gran pecado, cometer una infracción administrativa, la de no poseer permiso de residencia. Una infracción administrativa, como digo, como saltarse un semáforo. Pero tienen que soportar que muchos, entre ellos algunos de sus señorías, les llamen ilegales. Porque es curioso, señorías, a un trabajador o trabajadora que se desloma por sacar adelante a su familia se le llama ilegal. Pero si alguien deja de pagar 5 millones de euros a Hacienda y luego, tras un chivatazo, regulariza su deuda con Hacienda, se le llama majestad y no tiene problemas para pasearse por el país, como hemos visto este fin de semana. Cientos de miles de personas han tenido que salir de su país buscando una vida mejor para ellos y para sus familias. Países a los que en muchos casos se ha expoliado desde Occidente y a los que se ha obligado a abrir sus fronteras a los productos occidentales y a tragar con un intercambio desigual. Obligados, en definitiva, a hacer lo contrario de lo que hicieron nuestros países para desarrollarse. ¿Qué harían ustedes, señorías, si la vida de sus familiares estuviera en peligro? Sean sinceros, yo creo que al menos desearían ser tratados con dignidad y con respeto. Y creo que un trámite administrativo no les detendría, como no detuvo a los millones de españoles que en muchos momentos oscuros de nuestra historia tuvieron que hacer lo mismo. Señorías, vivimos en un mundo donde los capitales se mueven libremente, pero los seres humanos solo se encuentran barreras. Y algunos de ustedes gritan por levantar muros más altos, pero no nos engañemos. No es que ustedes no quieran que haya personas migrantes en nuestro país. Saben que eso no es posible. Lo que ustedes quieren es que esas personas migrantes no tengan ningún derecho. La actual regulación del derecho a la residencia en España es absurda. Obliga a la mayoría de la gente a demostrar que han vivido en nuestro país durante 3 años sin permiso de residencia y sin trabajo para obtenerlo. ¿Y qué hacen mientras tanto esta gente en esos 3 años? Pues yo se lo digo, señorías, trabajan sin derechos, muchas veces para algún desaprensivo. Viven un hostigamiento policial permanente, donde puedes acabar 60 días encarcelado en un CIE sin haber cometido delito alguno. En muchas ocasiones sufriendo racismo y agresiones por parte de las autoridades, como vimos el otro día en el barrio de Lavapiés. Para arreglar todas esas injusticias, señorías, no hay más camino que tumbar la infame ley de extranjería del señor Aznar, que sigue prácticamente igual que se aprobó. Porque mientras tengamos vecinos y vecinas sin derechos, no tendremos una democracia plena. Señorías del Partido Popular, si no son lo suficientemente humanos para que esto les afecte, sean interesados. La regulación del año 2004 se estima que trajo 2.400 millones de euros anuales a las arcas públicas, un dinero que, de lo contrario, podría haber acabado en las manos de 4 explotadores. Señorías del Partido Socialista, si se oponen a la tramitación de esta ILP, no se extrañen de que crezca la desafección política en el bloque democrático y que los gritos de que viene la derecha, dejen de tener sentido y ya no los escuche nadie.
Les debemos a 700.000 ciudadanos y ciudadanas, a decenas de entidades muy diversas, de solidaridad, movimientos sociales, religiosas, que han peleado por esta iniciativa día y noche, que este debate no se detenga y que avance en esta Cámara. Se lo debemos y nos lo debemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte por un tiempo de 7 minutos. Muchas gracias, presidenta. Señorías, arratsalde-on, jaun-andreok. El Grupo Parlamentario Vasco tiene señalado, y así consta en los programas electorales, que el abordaje de un fenómeno como el de la inmigración económica y la demandante protección internacional reclama, por su carácter estructural y global, masivo e incremental, un tratamiento comunitario tanto en los países de origen como en los de tránsito y destino, bajo los principios de solidaridad e integración social y laboral, eliminando su precariedad en las condiciones laborales, responsabilidad y reparto equitativo, lo que apela a su sostenibilidad económica y social, y a modelos ordenados, regulares, estables y seguros, y desde el respeto a la dignidad de las personas, prestando asistencia humanitaria con especial atención a quienes se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad. Y, señorías, en el Partido Nacionalista Vasco así lo practicamos allí donde estamos al frente de instituciones de gobierno, prestando asistencia sociosanitaria a todas las personas, tengan permiso de residencia en el Estado o no lo tengan, dando a los menores inmigrantes acompañados en situación administrativa irregular educación y formación durante su edad escolar, y también tutelando a menores no acompañados y acompañando a los extutelados en su tránsito a la vida adulta e impulsando en todos ellos su habilitación y acceso a una formación orientada al mercado de trabajo, así como al arraigo por formación, activando programas de colaboración con las empresas. Actuaciones de un modelo vasco de acogida que promueve tanto la autonomía personal como la inclusión y en la que es pieza clave la formación y la inserción laboral, agilizando para ello, entre otras medidas, la homologación de titulaciones de las personas migrantes que residen en Euskadi, facilitando la regularización administrativa de quienes ya trabajan, eliminando así la precariedad en su contrato, a fin de que las políticas migratorias y de inclusión coadyuven no solo a desarrollar proyectos de vida y de integración, sino también a un desarrollo económico sostenible e inclusivo que responda mejor a las demandas del mercado laboral y también como elemento fundamental para el equilibrio demográfico y como condición para el fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de pensiones. Pues todos los informes confirman que su futuro estará sustentado parcialmente por la incorporación de trabajadores inmigrantes, por lo que resulta imprescindible adoptar medidas para que esta integración sea legal, segura y ordenada, en línea con las recomendaciones del Pacto Mundial por la Inmigración de Marrakech. Y, señorías, desde este marco que les acabo de exponer, es desde el que políticamente nos posicionamos respecto a la iniciativa legislativa sobre la que debatimos su toma en consideración, para señalar que solo para las personas extranjeras demandantes de protección internacional existe el deber de reconocimiento de permanencia y de trabajo en los estados receptores, siendo preciso para el resto de inmigrantes permiso de residencia y o trabajo de conformidad con los compromisos a los que nos vemos obligados por el marco comunitario al que pertenecemos y con el que desde 2008 se compadecen mal las regularizaciones generales e indiscriminadas, ya que ese marco de la Unión
que para nosotros es un marco propio interno, exige limitarse a regularizaciones caso por caso y por motivos humanitarios y económicos. Por eso, señorías, no existen regularizaciones generales en la Unión desde 2008 y la que se dice producida durante la pandemia en Italia lo fue parecida a la producida en España para la recogida de productos del campo y durante un periodo limitado, y también la citada de Portugal, también durante la pandemia, para permitir el acceso hasta ese momento no posible a la sanidad pública de las personas en situación administrativa irregular en Portugal, a diferencia de lo que está establecido en el Estado español. Es por lo señalado, señorías, por lo que consideramos que la iniciativa debatida debiera reorientarse a una regularización extraordinaria, caso a caso, por motivos, entre otros, humanitarios, como entre otros podría ser reagrupaciones familiares, o vinculada a razones económicas y demográficas, en combinación con los derechos de los inmigrantes, eliminando la precariedad en sus contratos de trabajo, aflorando contratos de trabajo hoy opacos y en abuso y coadyuvando a la mejora de su calidad de vida. En suma, señorías, algo que ya proponíamos en nuestro programa electoral a las elecciones a esta 15ª legislatura, cuando reclamábamos para las personas migrantes irregulares que cuenten con contrato de trabajo de hecho en España la no necesidad para previamente pasar por un largo proceso de arraigo actualmente vigente o por la contratación en origen, lo que iría además en línea con la regularización extraordinaria que caso a caso se llevó a cabo a través de la disposición transitoria tercera del Decreto 2393/2004, por el que se aprobó el Reglamento General de la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica 4/2000. Al producirse, entendemos al día de hoy, unas circunstancias excepcionales equiparables a las que en 2004 propiciaron la aprobación de esa disposición transitoria tercera, que habilitó cauces excepcionales de regularización vinculados a una futura relación laboral comprobable y cierta con el mercado de trabajo. En definitiva, señorías, y voy finalizando, presidenta, votaremos a favor de la toma en consideración de la ILP para que pueda tramitarse en la Cámara, en reconocimiento y respeto a la labor de toda la ciudadanía que ha trabajado en y por la misma, y para debatir sobre la problemática de fondo que en la misma se plantea, aunque con las observaciones realizadas respecto a su contenido y a la reorientación que consideramos necesaria para vincular los procesos de regularización extraordinaria, entre otros casos, a la incorporación al mercado laboral, garantizando derechos laborales, superando procesos lentos y burocráticos, luchando contra la economía sumergida y la explotación laboral y reforzando la integración a través de la autonomía personal. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene ahora la palabra el señor Iñárritu García, también por un tiempo de 7 minutos. Arratsalde-on, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy creo que será un paso importante. No sé si de celebración, ya que yo creo que hay que tener alegría contenida hasta ver que se lleva a efecto esta propuesta que se lleva hoy a término. Pero, en primer lugar, yo creo que hay que agradecer y reconocer la labor que hicieron todas esas organizaciones que recogieron más de 600.000 firmas, con lo complicado que es, en un momento también complicado, como fue la pandemia. Por eso, en primer lugar, quiero agradecer a esas organizaciones y a las representantes que están hoy aquí junto a nosotros y a nosotras. Veo a la compañera María Dantas, le envío también un saludo desde aquí. Señorías, en la propuesta, en la ILP,
nos da un repaso a la realidad que existe hoy en día en España, en el Estado. Cerca de 500.000 personas en una situación de irregularidad administrativa que se ven expuestas en el día a día a una situación de vulnerabilidad, de desprotección y de exclusión. Y no hay más que dar un repaso a la prensa en el día a día. Hoy mismo, antes de entrar en la Cámara, leía un artículo en el diario El País que hacía una radiografía sobre el mercado negro de las viviendas para personas migrantes, esos zulos donde se ven obligadas a vivir personas por su situación y que en otro contexto no se verían. Pero haciendo un poco memoria, recordarán también ustedes esos ejemplos de esclavitud en el siglo XXI que han llevado a personas, a temporeros, a morir bajo el sol tras jornadas de 11 horas de trabajo, alguno de ellos abandonado a las puertas de un hospital por un jefe explotador, por cierto, apoderado de una formación ultraderechista. Y esto no es casualidad. Quienes aprovechan esas situaciones de vulnerabilidad para beneficiarse y seguir explotando a esas personas. Además de ello, y se ha mencionado también por algún portavoz, se ven ante una realidad que es una ley de extranjería que dificulta en el día a día el acceso a una regularización, no solamente por el fondo, sino también por la forma, esa gincana administrativa sin turnos, con meses de espera, teniendo incluso que pagar a mafias que se organizan por copar los números de citas en la Administración. Y miren, desde Euskal Herria Bildu, y así lo venimos solicitando en los últimos años, pedimos una regularización extraordinaria de todas las personas que están en situación irregular en este momento, sea cual sea su origen y sea cual sea su situación. Pero fíjense, supongo que hay quienes tienen dudas. Y hay una organización de esas que apoya y que está impulsando esta medida, que es Por Causa, que hace 2 años realizó un informe, que les animo a que lo lean, en el cual dan 5 razones para impulsar esta ILP. La primera de ellas dice que es un problema tan grande que afecta a tantas personas que no se puede obviar. Ya decía antes, 500.000 de personas, 1/3 de ellas menores que están en situación irregular y, por lo tanto, expuestas a situaciones de explotación y de vulnerabilidad. Pero es que, además, es un problema tan grande que no se puede obviar y lo decente, y antes también lo comentaba el señor Rego, una cuestión de izquierdas, pero también de humanidad. Hay que abordarlo, hay que hacerle frente. Se ha mencionado, hay estados que han hecho regularizaciones en estos últimos años, durante la pandemia, ya fueran parciales, ya fueran segmentadas. Yo creo que desde una mayoría, no sé si de izquierdas, pero sí pro derechos humanos y humanista, hay que proceder a aprobar esta regularización. Pero miren, y decía, habrá quienes tengan dudas, pero es que además, para aquellos que lo vean desde un punto de vista economicista, es que sería incluso beneficioso para las arcas del Gobierno y del Estado. No es nuestro motivo, no es nuestra motivación para impulsar esta medida, pero, ya digo, si hay quien tiene dudas, sería incluso económicamente positivo, porque según el informe realizado se calcula que cada persona en situación irregular, ya digo, 500.000 de personas, aportaría unos 3.500 euros anuales a las arcas públicas en cotizaciones. Y eso yo creo que a quien tenga dudas le podría servir. Pero es que además, la cuarta razón es que fortalece el sistema sanitario. No solamente es dotar de capacidad de acudir en todo momento a cualquier centro sanitario, como se recoge y como está reconocido, sino es que ayudaría incluso a la seguridad sanitaria de toda la ciudadanía y desde este punto de vista también sería positivo. Y por último, y también se ha mencionado, es que ya hay precedentes en la Unión Europea, pero en España también ha habido varias regularizaciones
Incluso el señor Aznar, si alguien tenía dudas, procedió a una regularización. Por lo que en este momento, y vamos tarde, yo creo que el momento de la pandemia, en el cual precisamente estos colectivos de personas en situación irregular estaban doblemente en una situación complicada, en una situación de vulnerabilidad y al mismo tiempo ampliamente implicadas en los cuidados, en ese sector de los cuidados que yo creo que por ello y por agradecimiento en un momento tan complicado el Gobierno debería haber procedido a una regularización express. En este momento yo confío en que hoy sea aprobada la toma en consideración y comenzaba diciendo que es un día de alegría. Ahora bien, alegría contenida, porque yo creo que la verdadera celebración deberá llevarse a cabo cuando se apruebe la regularización extraordinaria, porque existe el riesgo, y no quiero ser agorero, pero existe el riesgo de que esta iniciativa sea hoy aprobada, pero quede en un congelador durante toda la legislatura. Por eso animo no solamente al resto de formaciones a que apoyen la misma, sino a que se impulse rápido en las comisiones para que sea aprobada cuanto antes y se den papeles para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iñárritu. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene ahora la palabra el señor Cervera Pinart, por un tiempo de 7 minutos. Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. Bona tarda, representants de les entitats que han promogut aquesta ILP i la ciutadania que amb la seva signatura l'ha avalat. Benvinguts en aquesta cambra. Tractem avui la presa en consideració de la iniciativa legislativa popular que mitjançant una modificació de la disposició transitòria primera de la Llei Orgànica 4/2022 ens proposa, mitjançant un Real Decret, una regulació extraordinària de les persones estrangeres que es trobessin en territori de l'Estat espanyol abans de l'1 de novembre de 2021. Em permeto aquí fer una referència al president Puigdemont i a la seva conferència pronunciada el 5 de setembre de 2023 a Brussel·les. En ella va detallar el paquet de qüestions materials pendents de resoldre des de fa dècades a Catalunya. Entre d'altres, però en un lloc destacat, va referir-se a la taxa d'immigració, posant l'accent en 2 aspectes. El primer, que aquesta era la més alta de tota la península, i el segon, la manca de competències i de recursos per gestionar-la. I és en aquest context que Junts per Catalunya, com ja coneixen, hem pactat amb el govern espanyol la delegació integral a la Generalitat de les competències en immigració mitjançant l'article 150.2 de la Constitució. Una gestió integral de competències, però també de recursos, que han de permetre al Govern de Catalunya implementar una política nacional pròpia en aquest àmbit. Una política migratòria que respongui als veritables interessos i necessitats de Catalunya. Evidentment, i com sempre defensem, en el marc normatiu europeu, en aquest cas en matèria d'asil i immigració, però sense supeditar l'aplicació de les directives de la Unió a les prioritats d'Espanya, que són diferents de les de Catalunya. Unes competències i recursos integrals que sabem molt bé només podrem blindar amb la independència i amb un estat propi. De moment, però, amb la seva delegació, podrem evitar haver de parlar mai més de regulacions extraordinàries. I no n'haurem de parlar més perquè si a Catalunya tenim totes les eines
nosaltres serem capaços de donar la millor resposta en temps i forma al complex fenomen migratori del nostre país. Avui, Junts per Catalunya, no entrarem en el fons d'aquesta iniciativa i votarem a favor de la seva presa en consideració. Ho farem per respecte a les 900 entitats que han promogut aquesta ILP i a les més de 600.000 persones que amb la seva signatura l'han avalat. Ho farem perquè parlem de persones i de drets humans. Ho farem perquè cal buscar vies de solució a l'actual situació. Ho farem també perquè durant els propers passos de la seva tramitació podrem fer les aportacions que considerem, així com explicar-nos millor per posicionar-nos definitivament. I ho farem sobretot perquè nosaltres som els que mai ens hem cansat de reclamar que en els parlaments s'hi ha de poder parlar de tot. També en el de Catalunya. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Cervera. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador Iduc por un tiempo de 7 minutos. Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Avui compareixem davant d'aquest hemicicle amb una proposta clara i urgent. Defensar la necessitat d'una regularització exprés per a més de mig milió de persones immigrades que es troben en situació administrativa irregular als nostres respectius pobles i països. Cal donar una sortida justa i bona a aquesta realitat. Vull començar la intervenció donant les gràcies a molta gent que ens segueix avui des de la tribuna, a tota la gent que va recollir aquestes signatures, entitats socials, religioses, col·lectius varis, sindicats, partits, associacions, ONGs, veïns i veïnes, que han treballat durant anys per portar 600.000 signatures, una iniciativa legislativa popular que pot suposar la millora de vida de moltes persones. Si em permeteu, vull agrair especialment un assumpte personal a la Maria Dantas, companyera de bancada i lluitadora incansable durant aquests 4 anys, de la qual em sento molt orgullós d'haver estat al seu costat, perquè és un exemple per molts i un referent per molts. Maria, gràcies. Dit això, més de 600.000 signatures oficials, més de 600.000 signatures oficials sense comptar que els afectats per raons òbvies no podien fer signatures, entre altres coses. Una ILP sostinguda per més de 900 organitzacions de la societat civil, des d'organitzacions socials fins a la conferència episcopal. Això són molts suports. Només per raons democràtiques això hauria de tenir un sí rotund i unànim de tot aquest hemicicle i no permetre que torni a passar el que va passar a l'anterior legislatura, que em fa vergonya veure com això va decaure per falta de voluntat política. Per la gent, a vegades, la iniciativa legislativa popular és l'única manera que tenen de poder legislar directament sense intermediaris. Només per això hem de votar que sí. Per altra banda, ja els he de dir que hi ha raons suficients, a banda de les democràtiques, et diré unes quantes més, per no tan sols permetre aquesta tramitació, la qual cosa seria una aberració democràtica, sinó, a més, per votar-hi que sí, i m'avanço ja a la tramitació perquè crec que les coses són molt clares. En primer lloc, per què hem de votar que sí? Perquè si som coherents amb els drets humans que diem defensar, ens omplim la boca de drets humans i donant lliçons a tot el món occidental i després a casa nostra passa el que passa. No podem permetre que milers de persones visquin en les més greus condicions de precarietat i vulnerabilitat a causa de la seva situació administrativa irregular. Aquestes persones són treballadores i treballadors. En el meu cas, són germans de classe. Són germans de classe. Com nosaltres,
Famílies i infants que es troben exclosos dels drets més bàsics, com ara l'accés a la sanitat, a l'educació i al treball digne, i que es veuen obligades per una situació administrativa a malviure en infrahabitatges i en l'economia submergida. Però és que, a més, mantenir persones en situació irregular els exposa a l'explotació laboral i a la vulneració de drets bàsics. La tracta amb finalitats d'explotació laboral, també d'explotació sexual, la violència de gènere, etc., és molt més fàcil de fer contra aquestes persones que sobre qualsevol altra. Estem permetent una forma moderna d'esclavitud que afecta milers de persones als nostres països. Algun dia s'estudiarà als llibres d'història que hi havia gent de primera i gent de segona, igual que ara estudiem l'esclavatge en altres segles. La invisibilització d'aquest problema permet l'abús, l'explotació i, en alguns casos, fins i tot la mort. Algú, i que a alguns no els interessa massa, no? A algú es pot sonar exagerat, això que dic. A les persones que avui estan a la tribuna i als milers que ens segueixen des d'arreu de molts llocs, aquest debat, saben que no exagero ni un pèl amb el que dic. Saben que avui és un dia històric per a les seves vides. Només una passa, encara queda la definitiva, però ja és una passa que sense aquesta passa ja no pot haver cap altra. Per això hem de votar avui que sí. Considerem que és una situació inacceptable en una societat i en un estat que s'autodomina ell mateix com social, democràtic i just, faci aquest tipus de polítiques. En segon lloc, si no es vota sí per conviccions democràtiques, per conviccions humanitàries, fem-ho per conviccions econòmiques. A alguns això potser els agrada més. Podem afegir que ha estat demostrat que la regularització beneficia no només als immigrants en situació irregular, sinó també a l'economia i a la societat receptora que el rep, sinó que els preguntin als molts països que estan rebent els nostres joves, que també són immigrants, 30.000 que marxen cada any i que no ens agradaria que fossin tractats com són tractats aquí. I si aquí podem evitar-ho, doncs ho hem de fer. La regularització, per exemple, augmentaria d'immediat les contribucions a la seguretat social, la fiscalitat i impulsaria l'activitat econòmica legal. Això no ho diu ja ni Karl Marx, ho diu l'AIREF. Ho diu el ministre Escrivà, que fan falta tota aquesta gent, 300.000 persones anuals perquè les pensions puguin funcionar i aquesta gent ha de treballar. I en tercer lloc, i a més, no podem oblidar la contribució dels immigrants a la riquesa cultural i social dels nostres països. La diversitat és un valor positiu que enriqueix les nostres societats i ens fa més forts com a pobles, igual que ara els nostres joves estan enriquint les societats d'allà on van. Després, també vull apel·lar a la memòria històrica. Hem sigut un país d'emigrants. Sembla mentida que alguns no recordin això. I no està tan lluny en el temps. A més, no és una mesura que sigui excepcional. No estem inventant la sopa d'alls. Senyores i senyors, no estem inventant la sopa d'all. L'estat espanyol ha viscut 9 regularitzacions al llarg de la nostra democràcia. 5 d'elles a càrrec del Partit Popular. 5 d'elles a càrrec del Partit Popular i 4 a càrrec del Partit Socialista. Però és que des de l'última fa ja 18 anys i són massa anys. Però tampoc és una mesura innovadora a la resta d'Europa i del món. Per exemple, a la Unió Europea s'han produït 43 regularitzacions des de l'any 1998 i en 17 estats membres. S'ha produït regularitzacions express a Portugal, Itàlia i França. Sí que és veritat que van ser temporals per necessitats de la pandèmia, però és que la gent no són clínex. Ara valen i ara no valen. Ara valen i ara no valen. Això no pot ser. Seria una vergonya regularitzar només per un temps i després no. Què significa això? Una regularització dels immigrants en situació irregular és una qüestió de justícia, d'humanitat i, com deia, també de pragmatisme. No podem seguir ignorant les necessitats i els drets de milers de persones que convisquen entre nosaltres. No volem societats amb ciutadans de primera i de segona. És el nostre deure i la nostra responsabilitat la solució d'aquests problemes. La regularització express avui i ara és una manera de millorar les vides a tothom i ens fa millors persones. Jo demano aquest vot afirmatiu perquè potser nosaltres podem esperar moltes coses. Hi ha gent que cada dia que espera és un dia més de patiment. Moltes gràcies i apel·lo a les seves consciències, a la seva humanitat i fins i tot al pragmatisme perquè votin que sí i que es prenguin aquesta iniciativa legislativa popular d'una manera molt seriosa perquè juguem amb la vida de 500.000 persones. Moltes gràcies.
Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Pin Fernando, también por un tiempo de 7 minutos. Es decir, que estoy un poco nerviosa. Me van a permitir las promotoras de la ILP que empiece mi intervención exigiendo un alto el fuego en Gaza. Exigiendo que se acabe este genocidio que duele hasta los tuétanos y que hace que nos avergoncemos de una comunidad internacional que lo mira sin apenas levantar la voz. Es absolutamente insoportable. Y creo que cada día tendríamos que aprovechar cualquier oportunidad para exigir ese alto el fuego. Hoy tendrían que intervenir ellas, pero no lo pueden hacer. Y en lo que respecta a la ILP por la regularización y a la democracia de este país, creo que hoy estamos de celebración, contenida, pero de celebración. Hoy la democracia de este país es mejor gracias a las personas migrantes. Hoy hay una victoria de los nadie. En un momento en el que la gente cree cada vez menos en las instituciones, se trata, claro que sí, de hacer políticas que cambien las cosas para que la gente viva mejor y con más dignidad, pero se trata también de que la ciudadanía sepa que la política le pertenece. Una democracia que se quiere robusta y sana, un sistema de democracia representativo como en el que estamos, tiene que ser capaz de aguantar y de celebrar la participación. Solo los enemigos de la democracia están en contra de la participación por muchas banderitas que nos vendan. Una democracia que se precie tiene que reconocer el esfuerzo que hay detrás de esas 700.000 firmas, más las 500.000 de las personas que estarían beneficiadas y que no han podido firmar. Yo los he visto cada día recoger firmas en las calles de Barcelona, en cada acto público. Les digo que hay más confianza en la democracia de este país, en esos gestos, que la que tienen muchos de los que hoy van a votar en contra, defendiendo un país estrecho, lleno de odio, en el que no cabe nadie más que ellos. 700.000 firmas recogidas por personas a las que se les niegan los derechos y a los que se les ha querido negar la capacidad de hacer política, de ser protagonistas de la política, a las que se les ha condenado a la esclavitud y a las que se les ha querido negar la voz, pero la tienen, y tanto que la tienen. Creo que reconocer un esfuerzo y la potencia democrática de este trabajo no es un hecho menor. A un día de votar el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, un pacto racista, la votación de hoy cobra una importancia simbólica mayor de la que ya tenía. Hacemos política para transformar la realidad y para eso buscamos cuáles pueden ser las herramientas que nos ayuden a transformarla. Los partidos políticos a veces lo son, otras no. La semana pasada no lo eran. Y como herramienta que somos, muchas veces nos toca impulsar políticas para defender el interés general, para mejorar la vida de la gente, para luchar contra el racismo y la islamofobia estructural. Pero a veces, como herramienta que somos, lo que nos toca es ponernos a un lado, ponernos detrás de la ciudadanía cuando esta va por delante en la radicalización democrática y cuando va por delante en la defensa del interés general. Hoy somos útiles como partidos votando a favor de esta iniciativa. Y al Grupo de Gobierno sí que quiero decirle que si esto se aprueba hoy aquí, es un mandato. El Gobierno tiene que llevarlo a cabo. Y por eso esperamos que mañana, a más tardar, se cree un grupo con los diferentes ministerios implicados y que tienen competencias para poder llevar a cabo esta iniciativa y el cumplimiento de esta iniciativa. Pero es que además, en el caso de esta ILP, hay un poquito de justicia reparativa, de reparación. Estamos hablando de una ILP que propone la regularización de 500.000 personas migrantes y la gente no migra porque quiere. La gente migra porque vivimos en un sistema capitalista que reposa en un colonialismo estructural. Un sistema que entiende que los países del norte global pueden permitirse el expolio, el robo, la expropiación de la riqueza de los países del sur.
En un momento de emergencia climática como el que estamos viviendo, la mayoría de las emisiones contaminantes se producen en el norte global y las grandes afectaciones climatológicas se producen en el sur global. La riqueza europea se ha construido y se sigue construyendo sobre el expolio de los países del continente africano y de sus costas, de los países de América Latina, sobre los cuerpos y sobre las culturas de tantísima gente, un porcentaje pequeñísimo del cual decide migrar. Y este régimen colonial se ve también en la ley de extranjería que hoy en día está vigente. Hay una deuda histórica. Hay una deuda histórica que hoy saldamos en una pequeñísima parte y que es la deuda del colonialismo vigente aún a día de hoy, justicia y reparación. Una deuda que hace que tengamos que seguir gritando que las vidas negras importan, que las vidas migrantes importan, que no podemos soportar más muertes en el Mediterráneo, en la mayor fosa común que existe actualmente, mientras países como España continúan levantando vallas y muros de la vergüenza para que personas como Papalaye no puedan llegar hasta aquí después de que los pesqueros españoles hayan destrozado el ecosistema marino de Senegal en el que su pueblo llevaba décadas pescando, para que personas como Alma, enfermera filipina, no pueda ejercer su profesión aquí y lo haga casi clandestinamente con una enfermería precaria montada en el comedor de su casa y ahí pueda entender a quien más lo necesitan. Para que personas como Ahmed no puedan llegar hasta aquí después de que la sequía haya impedido que pueda seguir dedicándose a la agricultura. O que no puedan llegar hasta aquí personas como Jennifer, que tuvo que venir después de que una multinacional hotelera comprara las tierras donde su familia había vivido toda la vida. Pero es que además el país en el que vivimos, en el que queremos vivir, el país que a mí me da esperanza, está lleno de personas migrantes y está lleno de diversidad racializada. Es el país que ya existe hoy. Esa diversidad ha sido capaz de darnos artistas como Silvia Alberto Pale o Yolanda Sey, de las hermanas Sey, a las que queremos con papeles protagonistas en el cine español, como el dramaturgo Berget Capati, como Puto Chino Maricón, como la poeta Paloma Chen y tantísimos otros. Españoles racializados. ¿Cuánto talento más nos puede aportar la diversidad? Por acabar, vivimos en una crisis democrática que requiere más y mejor democracia, que requiere que feminicemos la política desde una perspectiva interseccional y que sepamos practicarla desde la empatía y la justicia social. Simone de Beauvoir tiene una cita que a mí me parece muy bonita, refiriéndose a Simone Weil, con la que dice que Simone Weil tenía un corazón capaz de latir a través del universo entero. Yo quiero pensar que en la votación de hoy podemos tener unas instituciones que tengan un poco más cerca de tener un corazón capaz de latir con el universo entero. Así que por justicia social, porque ninguna persona es ilegal, regularización ya. Gracias. Muchas gracias, señora Pin. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Demer Méndez por un tiempo también de 7 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. No sé si estar aquí, pero el otro día, en la Comisión de Trabajo, tuvimos las comparecencias de aquellos que presentaban esta ILP de regularización en el Congreso. Y tuve la ocasión de comentarle a uno de ellos, al señor Fanjul, que yo no tengo nada en contra de Nigeria ni en contra de Senegal, pero que tengo perfecto derecho a no querer que España sea Nigeria o sea Senegal. Él me contestó lo siguiente. Me dijo, no sé qué es ser Senegal, no sé muy bien por qué es mejor o peor que ser España o ser español, tampoco sé qué es ser español. Y la verdad que fue muy revelador que alguien que venía a defender esta ILP que debatimos hoy sea alguien que no cree en las naciones, que piensa que da igual una que la otra,
que somos ciudadanos del mundo, que las naciones son una cosa facha, una cosa antigua, que está en nuestras cabezas. Y porque si da igual España que Nigeria, que Marruecos, yo me pregunto, ¿y entonces por qué quieren venir a España? Si da igual, ¿por qué van a querer venir a España? Bueno, nosotros sí creemos en España, en los españoles. A nosotros no nos da igual. Y queremos que España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio, ni es xenofobia, ni es racismo. Es puro sentido común. Pero vamos a hablar de víctimas. Hoy quiero hablarles de víctimas. Las víctimas fáciles y las víctimas difíciles. Las víctimas fáciles, ya han hablado todos ustedes de ellas, son los que vienen. Efectivamente, son víctimas. Son víctimas porque para el sistema son números. Son una transacción mercantil. Y no lo digo yo, lo dicen ustedes. Ustedes obedecen a unos poderes económicos, dicho por el Banco Mundial, dicho por el Foro de Davos, dicho por todos ustedes dicen, bueno, y tenemos argumentos económicos. Y todos ustedes han aludido a los argumentos económicos, porque el sistema de fronteras abiertas y de inmigración masiva se dicta a las órdenes de unos poderes económicos. El Banco Mundial ha cifrado en el pasado que si aumentábamos la masa de inmigración un 3% de la masa laboral de los países de la OCDE, de los países desarrollados, obtendríamos un beneficio económico de al menos 356.000 millones de dólares. El compareciente del otro día me dijo, no, señora, se queda usted corta. Ese informe es un informe antiguo del Banco Mundial. Hay informes más modernos que dicen que los beneficios económicos serían de billones. Billones. Un billón es el Producto Interno, el PIB de España. Por lo tanto, billones son una cifra muy gorda, la de los poderes económicos que les dictan sus políticas. Señorías, los que vienen son víctimas, no solo porque se les considera números, porque también son víctimas de una estafa. Se les promete un paraíso que no existe. Y así vemos a tantas personas en nuestro país, en la precariedad, en la pobreza, en las economías sumergidas, personas pidiendo en los semáforos durante 10 años, sin otro futuro y sin otro recorrido. Y vienen porque ustedes les han estafado, porque ustedes les han prometido ese paraíso. Y también son víctimas físicas, porque todos aquellos que vienen jugándose la vida en una patera, vienen porque iniciativas como la de hoy, la ILP de hoy, es la compañía aseguradora de las mafias de tráfico de personas que les traen. Y no solo las mafias, todos aquellos que colaboran necesariamente con esas mafias, como las ONGs o los gobiernos progresistas como el suyo. Señorías, ustedes son culpables. Son culpables, es culpable el PSOE, es culpable el Partido Popular, es culpable el PNV, es culpable Podemos, es culpable Sumar, es culpable muchísima gente de organizaciones de la sociedad civil, algunas incluso de la Iglesia, como ha reconocido el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal ayer. Y ayudarles no es esta iniciativa legislativa popular, porque esto es efecto llamada. Ayudarles es reconocer el derecho a permanecer en sus países, el derecho a construir sus países, a no desarraigarles, a no alejarles de sus familias, el derecho a tener raíces y a que puedan desarrollar sus países y sus economías. Y la mejor manera de ayudarles también es no timar a los españoles, no engañar. ¿Qué es esa ambición de salvar el mundo cuando 1 de cada 10 hogares españoles no llega a fin de mes? Hay 12 millones de españoles en riesgo de pobreza y exclusión social. Hay un 28% de paro juvenil en nuestro país. No estamos en condiciones de salvar el mundo, señorías. Sean un poco más humildes, pero sobre todo cumplan su papel. Y por último, las víctimas difíciles. Difíciles porque cada vez que hablamos de estas víctimas se nos tacha de fachas, de xenófobos, de odiadores profesionales, de racistas, de delincuentes del odio. Las víctimas difíciles son los españoles, señorías, porque cuando ustedes deciden que quieren mano de obra, que quieren números, lo que vienen no son números, son personas. Y las personas tenemos cultura
tenemos pertenencias, tenemos origen, tenemos religión, tenemos modo de vida, tenemos costumbres, tenemos visión sobre el bien y el mal. Y si importas una persona de Nigeria, quizás se integra, quizás incluso es un cristiano perseguido y se integra perfectamente. Pero si importas 200.000 nigerianos de uno de los países más inseguros y donde más se persigue a los cristianos del mundo, tendrás yihad aquí, tendrás persecución de cristianos aquí, donde los traes. Y ustedes no quieren traer 200.000. Han dicho, y lo ha dicho el propio señor Escrivá, que los próximos años, y también lo ha dicho la AIREF, quieren traer a 7 millones de personas de estos países. Claro que va a cambiar la configuración social, claro que va a cambiar la demografía, claro que van a cambiar las calles donde viven los españoles. Si traes masivamente personas de lugares en que se trata a las mujeres como objetos, aquí también van a tratar a las mujeres como objetos. Señorías, millones y millones de personas vienen de estos lugares y ya termino, señora presidenta. Claro que cambiarán nuestros barrios y nuestra configuración social y política. Y claro que generarán víctimas, esas víctimas difíciles, víctimas de fronteras abiertas. La chica de 30 años que fue violada en Viernes cerca del Teatro Barceló. La niña de 12 años violada en Azuqueca por una manada de magrebíes. Diego Valencia, asesinado en Algeciras por un yihadista. La chica de Santander, violada por una manada. La chica de Formentera. El hombre al que le amputaron una mano en Murcia. Las víctimas de los atentados de las Ramblas o de Cambrils. Son los españoles, señorías, quienes ven cómo se precarizan sus condiciones laborales, cómo se deterioran sus calles y sus servicios públicos, cómo se trae la yihad a cada esquina de Europa, cómo se expande el miedo, cómo se reemplazan sus vecinos y sus hijos y se pone en peligro a sus mujeres y, lo más importante de todo, cómo se roba a los españoles su identidad. Y quienes traen esto aquí hoy no creen que esta identidad exista. Muchísimas gracias. Gracias, señora Demer. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Garrido Jiménez por un tiempo de 7 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, realmente la inmigración tiene un peligro y lo acabamos de ver ahora mismo en la performance que acaba de tener en esta tribuna la señora Demer. El peligro son esos discursos de odios dañinos que lo único que intentan es enfrentar a personas. Que no deja de llamar la atención que lo diga una señora que se apellida Demer, que tiene al lado un compañero que se apellida Smith y que tiene en Europa un señor que se apellida Terch. No sé qué opinarían coetáneos de sus antepasados cuando vinieron a España sus antecesores. No lo sé, pero parece que justamente ustedes abogan precisamente porque sus antepasados no estuvieran aquí. Parece que lo que viene de fuera todo les molesta, excepto una cosa. El dinero que viene de Irán, ese les viene de maravilla, la verdad. Y la verdad es que su discurso lo que pretende simplemente es enfrentar a la pobreza, porque usted ahora ha hecho una defensa de los pobres españoles, de las mujeres, y sin embargo cuando en este pleno traemos medidas para proteger a las mujeres, para proteger a los pobres, para proteger a las personas que tienen un salario mínimo interprofesional, para subir las pensiones mínimas, ¿qué hace el partido Vox? Votar en contra, así que no nos cuente esos cuentos, por favor, señora Demer, no nos cuente esos cuentos. Ese discurso de odio solo sirve para generar rencor, miedo, y ustedes crecen en el miedo. Bueno, a lo importante.
En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer la presencia en estas tribunas de aquellas personas que han trabajado esta ILP, porque hoy tenemos ante nosotros la oportunidad de debatir la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular. Por lo tanto, lo primero es agradecer el esfuerzo y el compromiso de las personas que han promovido esta ILP y que han logrado que llegue hasta aquí, al Pleno del Congreso. Y en especial me gustaría mencionar al señor Agustín Marinur, que fue el primer promotor y firmante de esta ILP. Creemos que es importante reconocerlo. Además, se trata de un mecanismo de democracia directa que prevé nuestra Constitución en su artículo 87.3 y que requiere la presentación de un mínimo de 500.000 de firmas de ciudadanos españoles inscritos en el censo electoral. Al menos 500.000 de firmas verificadas de personas que comparten una preocupación por las personas migrantes en situación administrativa irregular que residen en nuestro país. En este caso concreto, 611.821 personas. Algo que como representantes electos de la ciudadanía hemos de valorar y reconocer. No es fácil que una ILP llegue hasta aquí, hasta el Pleno del Congreso. De hecho, la mayoría nunca lo consiguen. Además, esta ILP tiene un objetivo de fondo en el que es difícil no estar de acuerdo. Dar dignidad y promover una situación administrativa regular a personas que, de hecho, ya viven en nuestro país y, por tanto, forman parte de nuestra sociedad. Quieran algunos o no, ya estamos. Sociedad en la que hay estas personas que ya asumen obligaciones y que como seres humanos son sujetos de derecho. Un objetivo, por supuesto, loable y respetable. El Grupo Socialista siempre ha sido sensible a las demandas de la sociedad, en especial de la sociedad organizada, y tan transversal como en este caso, en el que cientos de asociaciones han estado involucradas en esta solicitud. No podemos obviar que el Gobierno de España ha trabajado y sigue trabajando por la inmigración segura, habilitando mecanismos ordinarios que permiten acceder a una situación administrativa regular, facilitando autorizaciones de trabajo para profesionales sanitarios, estableciendo procedimientos de migración circular, permitiendo que los jóvenes extranjeros con residencia no lucrativa tuvieran una primera experiencia laboral, aprobando 2 reformas del Reglamento de Extranjería para avanzar en este modelo de migración regular, ordenada y segura en el que creemos. Es el camino que nos permite resolver de forma inteligente y ordenada los problemas que nuestro modelo migratorio actualmente enfrenta y que encaja en el marco europeo del que somos parte. La inmigración es una realidad que está ahí, no podemos cerrar los ojos y tenemos que ser capaces de actuar con inteligencia y en beneficio común de los migrantes y también de nuestro país. Este es el espíritu del proceso de reformas normativas emprendidas, medidas que surgen de un intenso diálogo con los diferentes interlocutores desde distintos ámbitos, también desde los sindicatos, y basándonos también en un detallado análisis de las mejores prácticas internacionales en materia de migración. En esta misma línea, la ministra del ramo ya ha anunciado su compromiso para una tercera reforma del Reglamento de Extranjería con el fin de actualizar y adecuar la misma a las necesidades presentes y de futuro, sobre todo para simplificar las autorizaciones de estancia, de residencia y trabajo, así como de los procedimientos administrativos y de los requisitos para su tramitación. Mejorar los derechos de las personas migrantes, en especial para evitar situaciones de extrema vulnerabilidad y su caída en redes de explotación. Hoy, por tanto, el Grupo Socialista no podemos hacer otra cosa que votar a favor de la toma en consideración de esta ILP. En primer lugar, por el respeto que nos merece este procedimiento constitucional de participación directa de los ciudadanos en la política legislativa. Desde luego, no podemos hacer oídos sordos al interés mostrado por más de 600.000 personas de nuestro país. Y, en segundo lugar, porque creemos en lo necesario de seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de migración. Y en ello podremos dialogar y alcanzar acuerdos para que así nos lo permitan. Y, en tercer lugar, por supuesto, porque no podemos dar alas a los discursos del odio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Garrido. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene ahora la palabra la señora Acedo Reyes, también por un tiempo de 7 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las distintas entidades sociales y religiosas que nos acompañan y a todos los que están siguiendo este debate. Quiero reconocer desde esta tribuna el importante esfuerzo que han hecho impulsando esta iniciativa, especialmente a Cáritas, que siempre está allá donde hay una necesidad. Muchas gracias a todos. Somos conscientes de que abordamos un asunto sensible y con muchas vertientes. Quiero
referirme a una cuestión puramente técnica. Las iniciativas legislativas populares no pueden regular materias reservadas a ley orgánica. Por tanto, a través de esta concreta, solo podemos instar al Gobierno de España a reglamentar vía Real Decreto una regularización extraordinaria de extranjeros. El Real Decreto no corresponde a este Parlamento, solo corresponde al Gobierno. Para hacerlo desde este Parlamento, tendría que ser mediante ley orgánica, por la materia a abordar cuyo procedimiento está tasado y sus mayorías también. Estos serían los dos mecanismos posibles, señorías. De hecho, el primero de ellos ha sido el utilizado por los diferentes gobiernos a lo largo de la historia democrática de nuestro país para abordar esta cuestión. Por tanto, entendemos que lo que se ha pretendido, y en cierta manera lo reconocen así en esta iniciativa, es traer el debate a la Cámara, propiciarlo con el objetivo de incorporarlo, de ponerlo en la agenda política. En segundo lugar, nuestro grupo parlamentario no cuenta con los elementos de juicio suficientes para llevar a cabo de manera rigurosa una iniciativa de estas características. Por eso entendemos que abrir el debate nos permitiría retratar al Gobierno, que tiene dicha información y la oculta para, a su vez, esconder su fracaso como Gobierno en lo que a esta cuestión se refiere. Esto nos permitiría conocer la población objetiva que a día de la fecha se encuentra en una irregularidad sobrevenida en nuestro país y cuáles son las razones que le han llevado a esta. Si por la entrada por vías irregulares, si por pérdida del permiso de trabajo por una penalización, si por exceso de burocracia, si por las dilaciones en los procedimientos administrativos como consecuencia del abandono al que tiene sometido el Gobierno a las oficinas de extranjería o por si no haber sido beneficiarios de la protección internacional solicitada y un largo etcétera. Hay casi tantas casuísticas como personas y cada una de las situaciones requiere una actuación determinada por parte del Gobierno que nunca llega y que no se está haciendo. Hay que dejar claro que esta toma en consideración solo abriría el debate para determinar las condiciones concretas en las que se puede acceder a un permiso de trabajo y residencia y viceversa, pero también para el retorno de aquellas personas cuyo expediente así lo determine y que actualmente el Gobierno no está ejecutando. Hay que ir contra las mafias que trafican con personas y hay que ser contundentes con aquellos que participan y se benefician de estas mafias. No hacer una cosa ni la otra, como está haciendo el Gobierno, es lo que está provocando cada vez mayor irregularidad sobrevenida y más vulnerabilidad en las personas que lo sufren. O se aborda la cuestión íntegramente o es imposible y sería una irresponsabilidad. Lo que está claro es que encontrándose España en uno de los años, en continuos años de llegada de inmigración irregular a nuestro país, ya sea a través de embarcaciones a Canarias, a nado a Ceuta o a Melilla, saltando la valla, o por el aeropuerto de Barajas, señoría, utilizando el subterfugio de la protección internacional, de la llegada en tránsito y la mayoría de ellos no cumplir los requisitos para ser beneficiario de la misma, no se exige enfrentar la situación y actuar de manera rigurosa. Las llegadas a España se han disparado en un 277% y si hablamos de Canarias en un 500% en los últimos meses. Por lo que tenemos que tener claro que no sería responsable ni positivo lanzar el mensaje de que en España las vías irregulares de llegadas acaban siendo homologadas a través de los procedimientos extraordinarios de regularización. Sin embargo, sí es el momento de exigir al Gobierno de España que ponga de una vez medios técnicos y humanos en las oficinas de extranjería, que están en precario, que no pueden resolver los expedientes. Seguimos teniendo a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado sin medios y al resto de funcionarios públicos haciendo un trabajo ímprobo sin que el Gobierno los dote de los recursos suficientes. Y mientras esto siga así, señorías, difícilmente no se producirá cada cierto tiempo una irregularidad sobrevenida. También hay que exigirle al Gobierno un mayor control de las fronteras de nuestro país, para lo que tienen que destinar recursos y no se está haciendo tampoco. Por eso nos levantamos cada día con tragedias a las puertas de nuestras fronteras o en el mar. Eso sí, mientras se suceden estas tragedias, el Gobierno mira para otro lado y se quita la chaqueta de humanidad que hoy nos ha querido vender en la tribuna de oradores. No pueden contraponer permanentemente el necesario y exigido control de nuestras fronteras con el respeto a los derechos humanos. Hacerlo es una irresponsabilidad y ustedes lo hacen permanentemente. Por otro lado, quiero referirme a nuestro papel en el marco de la Unión Europea. Mañana se aprobará el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Y en lo que a esta materia se refiere,
Brevemente apunto que exige que las regularizaciones sean rigurosas, individualizadas, con criterios perfectamente determinados y para periodos concretos, normalmente con existencia de contrato previo, acreditando esfuerzos de integración, vínculos familiares, etc. Solo así habría que abordarlo. Para nuestro grupo, el Gobierno no merece ninguna confianza. Merece tan poca confianza que han acordado de todo menos lo que hoy dicen que es importante. Fíjense, han acordado, por ejemplo, la transferencia de la competencia de inmigración a Cataluña para que estos expulsen a los inmigrantes de su territorio. Y esto no lo dice el Grupo Parlamentario Popular, esto lo dicen los socios preferentes del Gobierno de España. Pero como todo en torno al Gobierno es mentira y en este asunto no va a ser menos, seremos nosotros los que los pondremos frente al espejo. Y por eso daremos salida a esta toma en consideración, para que se aborde con responsabilidad, porque Cáritas y otras entidades que cuidan y trabajan con los inmigrantes nos lo han pedido, nos han pedido que abordemos esta cuestión. También los empleadores que necesitan imperiosamente mano de obra nos lo han pedido. Muchos ciudadanos que han firmado esta iniciativa legislativa popular y debemos escucharlo. Debe ser desde este punto de vista, y desde este punto de vista lo hacemos en el Partido Popular, hablar de una cuestión que tiene que ser de Estado. Solo con una posición equilibrada entre el limbo jurídico en el que se encuentran muchas personas extranjeras por esa irregularidad sobrevenida que ya están en España perfectamente integradas, pero también con el control de frontera y con la expulsión de los inmigrantes que tienen un expediente de retorno a su país y que el Gobierno se esconde para no ejecutar. Por eso finalizo. Cualquier iniciativa de estas características y calado requiere de una visión global de país, con medidas estructurales que combinen el control de fronteras y de llegadas irregulares por un lado y por otro con el fomento de las vías legales de entrada. Pero que estas sí son las que dan oportunidades, autonomía y dignidad a las personas que deciden migrar, pero también futuro al país que las recibe. La combinación de ambas es hacia donde tenemos que avanzar, sin complejos, sin hipocresía y falsa solidaridad. Pero este Gobierno no está en eso, señorías, está en sobrevivir. Y sus socios, aunque les digan que sí, les engaña, también están en sobrevivir a costa de todo y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Acedo. Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto para una correcta